Yo vengo de Alvear, Corrientes. Mi nombre es José Gabriel Ceballos. Soy escritor. Creo que es lo que mejorcito me salió de otras cosas que hice. Fui abogado, fui productor rural, cosas que ya no ejerzo, ¿no? Así que lo que me quedó ahora, ya en la edad en que estoy, jubilado, es escritor. En eso sí sigo trabajando. Y en el 2025 se cumplen 40 años de una parte de mi producción literaria, que es una serie de cuentos situados en un pueblito imaginario que tiene mucho que ver con el pueblo donde vivo, donde nací, donde vivo, que es Alvear, y que literariamente se llama Buenavista. Es como un desprendimiento de Alvear, absolutamente imaginario. Esos cuentos hoy ya superan ampliamente, muy ampliamente el centenar de cuentos, y fueron editados en varios libros. No es lo único que yo hice también novelas, hice una buena parte de mis cuentos situados fuera de Buenavista, en un ambiente urbano, pero Buenavista es una parte medular, digamos, de mi obra literaria, ¿no? Que Buenavista es un pueblo perdido en algún lugar, seguramente de Corrientes, que está envuelto en la decadencia, en la melancolía, olvidado de la mano de Dios, y con un montón de gente que interactúa en cada uno de los cuentos: el cura, el usurero del pueblo, las beatas, los señorones del club social, el prostíbulo con sus chicas, en fin, un montón de personajes. Son muchos personajes y que van saltando de cuento en cuento, ¿no? Muchos temas son, digamos, locales. Las envidias, los chanchullos de los burócratas del pueblo, de los políticos del pueblo, los problemas sentimentales, las venganzas, pero también a veces como que se filtran desde el mundo asuntos que son ajenos a Buenavista, qué sé yo, la muerte de Eva Perón, la caída de la Unión Soviética, la misma pandemia, y repercuten en Buenavista, entre esos personajes, de una manera bastante suave, ¿no? Entonces, además, esos temas no guardan un orden cronológico en su aparición. Puede ocurrir cualquier cosa. Una costurera del pueblo puede aparecer en el momento del proceso militar, por ejemplo, o con un cuento que tiene que ver con los desaparecidos, y de pronto va a aparecer en otro cuento de principios del siglo XX y después va a aparecer en el siglo XXI. Es un pueblo bastante loco. Y yo me divertí mucho con ese pueblo. Quise dejar esa saga, digamos, esa línea de mi narrativa, más de una vez, porque en realidad llegó un momento que, como me molestaba para escribir otras cosas que quería escribir, como ya dije, las novelas cortas, los cuentos de otras temáticas. Pero claro, Buenavista siempre fue muy fuerte para mí porque, repito, es como una emanación de Alvear, y yo vivo en Alvear, ¿no? De alguna manera yo estoy adentro del cuento permanentemente. Me basta poner un pie en una calle de Alvear para que Buenavista vuelva
a sugerirme nuevos temas, nuevas historias, ¿no? Hay mucha autobiografía. Yo en realidad empecé a escribir sobre Buenavista haciendo pequeños retratos de familia, de mi familia. La mayoría todas personas muertas, ¿no? Mi padre, mi madre, mi abuela ciega, una tía gorda que tenía por ahí, un tío ateo, un montón de personajes que son retratos de mi familia. Y después fueron apareciendo como extras, digamos, de esos cuentos, naturalmente ambientados en Alvear, digamos, que es donde vivió mi familia. Fueron apareciendo personajes secundarios. Y esos personajes secundarios en un momento dado saltaron a un primer plano y adquirieron protagonismo, ¿no? Y siempre el ambiente era el ambiente de la realidad en que vivieron todas estas personas, que era el ambiente de mi pueblo. Pero después digo, no, pero le voy a poner un nombre de fantasía. Y le puse ese nombre Buenavista, y eso fue quedando. Y bueno, hay una Buenavista trágica, hay una Buenavista en tono de humor, con mucho humor. Hay tragicomedia, hay sátira, pero todo está hecho, hay ternura, hay muchos personajes, muchas historias son tratadas con mucha ternura porque inspiran ternura. Y se fue dando en el tiempo. En realidad también colaboraron muchos los lectores, ¿no? Porque empezaron a hablarme, che, sacaba un libro, tiene que ver con Buenavista, me preguntaban. Y bueno, los lectores fueron colaborando también para el montaje de ese pueblo. Salieron 3 antologías ya de cuentos de Buenavista. Después de los libritos, digamos, con textos inéditos, en un momento dado, hace muchísimo tiempo, salió una antología en Brasil, Made in Buenavista. Después salió una antología en Buenos Aires que se llamó Fabulario de Buenavista, y cuando se cumplieron 30 años de la aparición del primer libro, acá en Mowgli Ediciones se publicó el segundo Fabulario de Buenavista. Ahora en el 2025 vamos a celebrar los 40 años de este pueblito literario. Lo vamos a celebrar con un libro de cuentos inéditos, de 17 cuentos. Probablemente sea lo último que voy a escribir de Buenavista, pero siempre digo que ahora ya no porque quiero irme de Buenavista, sino porque en realidad estoy viejo y ya no salen los cuentos con la fluidez con que salían antes, ¿no? Sí, en esos 40 años Buenavista fue sufriendo sus modificaciones también, ¿no? Eran cuentos muy cortos al principio, después los textos se alargaron, se complejizaron, porque ya yo contaba también con esa complicidad del lector, que ya tenía más o menos, o una gran parte o una buena parte de los lectores tenían incorporado a los personajes, entonces no tenía que esforzarme demasiado en mostrar la estructura interna del personaje. Obviamente ya conocían los ambientes, buena parte de los lectores, que era, por ejemplo, el Farol Rojo, que es el prostíbulo del pueblo, que es un lugar central. Entonces, con sus pupilas, cada una tenía su historia, cada una tenía un perfil, digamos, psicológico, y entonces ya podía utilizar el espacio narrativo más intensamente y más de una manera más compleja. Se fue complejizando Buenavista, ¿no? Y también pasó, obviamente, por todos los avatares de mi propia existencia, ¿no? Hay algún libro, qué sé yo, hay un libro que se llama Lo difícil que es partir de Buenavista, justamente, que salió hace ya unos 6, 7 años.
y que contiene cuentos que provenían de una etapa bastante difícil para mí, con un montón de problemas, incluso psicológicos. Y esa es una Buenavista trágica, básicamente trágica. Y, el libro que salió hace un par de años ya es un libro que se llama Buenavista, capital del sexo. Es una Buenavista llena de humor, ¿no? Totalmente distinta a la Buenavista del librito ese que salió en Resistencia. Tuvo sus ciclos Buenavista, tiene sus ciclos de optimismo, tiene sus ciclos de pesimismo, matices que le voy imprimiendo yo, ¿no es cierto?, a través de lo que me pasa en mi propia vida. No, la ficción para mí la literatura es mi vida. O sea, yo no concibo ya mi vida sin la literatura. De hecho, el 95% de mis amigos tienen que ver con la literatura. Mi mujer me acompañó en todo mi proceso literario desde el principio, porque nos pusimos de novios muy jovencitos, cuando yo empezaba a escribir. Así que ella participa obviamente de todo ese mundo literario. La literatura es mi manera de ver el mundo, y yo ya no me puedo correr de la literatura, no puedo reconocerme fuera de la literatura. Y especialmente Buenavista, porque te repito, Buenavista es el pueblito donde nací y donde todavía vivo, después de un paréntesis que fue el periodo en que vine a estudiar abogacía acá en Corrientes y que laburé como abogado acá en Corrientes. Fue muy poco tiempo. Después tuve que volver a alvear contra mi voluntad, porque tuve que ir a trabajar al campo. Tenía que trabajar en el campo porque mi familia lo necesitaba, los viejos de mi familia, las viejas, porque eran mujeres, era un matriarcado mi familia, y estaban solas, viudas, solteras, grandes así, y no había quien se ocupara de la cuestión del campo, y tuve que ir yo contra mi voluntad, con la idea de salir de alvear lo más pronto posible, pero me encontré con ese universo, y creo que eso, mi mujer suele decir que yo me quedé en alvear por Buenavista, ¿no? Es decir, me encontré con ese universo que es un laboratorio humano muy interesante, porque es muy chiquitito, ¿no? Además yo los conocía casi todos, ¿no? Y entonces yo podía ver, estaba a la vista el frustrado, estaba a la vista el otro con sus vicios, con sus taras, con sus miedos, con sus fracasos, con sus esperanzas locas, ¿no? Y me empecé a entusiasmar, y bueno, pasó eso. Lo primero fue esa serie de retratos de familia, que fue mi manera de protestar contra mi familia, que me obligaba a volver a alvear y a trabajar en una cosa que no me gustaba, que era el trabajo del campo. Pero después, atrás de eso vino todo lo demás, ¿no? Y hoy llegamos a los 40 años y yo estoy contentísimo con Buenavista. Me encanta lo que me pasó, me encanta ese pueblito. Hablo de Buenavista, que también repito, hablar de alvear. Me encanta haber envejecido 40 años con esos personajes, ¿no? Los quiero, sueño con ellos. Me apasiona hablar con algún lector por ahí de cada uno de ellos. El padre Basilio, por ejemplo, que es un cura loco, totalmente, pues cada tanto enloquece el tipo, y hace unas macanas impresionantes. El médico del pueblo, el doctor Carranza, son todos nombres ficticios, por supuesto, pero todos tienen sus correlatos en la realidad, en alguna medida. Hay un cuento donde yo escribo sobre eso, cuando los alvearenses empiezan a avivar de que yo les estoy chupando la sangre y me quieren echar y yo no me quiero ir. Y entonces me apedrean la casa, me prenden fuego parte de la casa, me amenazan de muerte, qué sé yo. Yo trato de explicarles a ellos que ellos no son esos fulanos que están en los libros, y después me doy cuenta de que son, ¿no? Es decir, que si yo, la pianista del pueblo,
la señorita Filártiga, que es una mujer ya madura, soltera, y que en mis cuentos aparece como una virgen indubitable. Y ella viene, golpea mi casa y dice: mire, le vengo a demostrarle que yo no soy virgen, yo sé hacer gozar a los hombres. Y bueno, hay todas situaciones así, pero después yo me voy dando cuenta de que efectivamente ellos, los personajes reales, obviamente en Alvear no hay una señorita Filártiga, pero habrá alguna muy parecida, o hubo alguna en mi infancia muy parecida, y sí, me empiezo a aceptar de que es, ¿no? Y que me tengo que ir porque estos tipos me van a matar, porque me odian por haberlos expuesto literariamente, ¿no? Es un cuento muy gracioso. Y así hay personajes, qué sé yo, hay un personaje que se llama Cambao Honorio, con quien yo tengo una relación muy particular porque fue un empleado de mi abuelo, era un capataz del campo de mi abuelo, y que es un personaje muy querible, ¿no? Me salió muy querible, indudablemente porque yo lo quiero, lo quise y lo quiero mucho, que fue de alguna manera el que llenó el agujero que me dejó mi padre, porque mi padre murió cuando yo estaba en la panza, y mi abuelo, que era el otro hombre que quedaba en la familia, murió cuando yo tenía 10 años. Entonces Cambao Honorio, que es un mencho, como le decimos por acá, totalmente adusto, severo, machista, qué sé yo, pero es un hombre capaz de enormes muestras, no demostraciones, muestras de ternura, de afecto. Y ese hombre, bueno, me enseñó todas las travesuras de la adolescencia, me enseñó todas las aventuras de la adolescencia. Y aparecen varios cuentos. Para entrar en Buenavista se puede tomar cualquier libro y cualquier cuento, ¿no? No es necesario un orden cronológico. No hay cronología, no hay tiempos en Buenavista. En realidad el tiempo parece eterno. Buenavista está fuera del mundo como espacio, pero también del tiempo, ¿no? Parece por eso tiene que ver con que suceden eventos que no respetan la cronología. Qué sé yo, la llegada del hombre a la luna, una cosa así, puede estar protagonizado ese cuento con personajes, repito, que ya aparecieron en situaciones históricas muy diferentes, ¿no? Pero tampoco Buenavista le da mucha pelota al mundo, ¿no? Es decir, los buenavistenses saben que ellos están lejos de la mano de Dios, saben que son decadentes, saben que no tienen... Y están bien, viven sus vidas felices, ¿no? Por ahí algunos se cree noble, por ejemplo, ¿no? Es decir, descubre... En este cuentito que sale en el 2025, hay uno que se llama Aquellos nobles portugueses, porque, bueno, se fabricaban una historia de que provienen de nobles portugueses que llegaron ahí a ese lugar del Uruguay, del Aguapeí, huyendo de la corte de los Braganza, y un montón de gente se cree noble, se cree conde, se cree duque, y es como un submundo que subyace en Buenavista, y entre ellos se llaman condes, se llaman duques, se llaman marquesa, y tratan de casarse para ascender en la nobleza, y es todo mentira, ¿no? Hasta que por ahí aparece una carta escrita, no sé, en el siglo XVII, por alguien que dice, que habla de esas tierras estaban ocupadas exclusivamente por indios. Y ahí viene el problema, ¿y qué hacemos con tanta nobleza? Incluso hay bonavistenses que tienen sus escudos de familia en los frontispicios de las casas, ¿no? ¿Y cómo hacemos, cómo deshacemos toda esta nobleza? Son años, décadas de nobleza, ¿no? Y todo es falso. Y pasan cosas así, pasan delirios colectivos también en Buenavista, ¿no? Tengo que releer permanentemente los libros para no autoplagiarme.
Porque además tengo que respetar, digamos, cierta coherencia de los personajes. Un personaje no puede ser un personaje jodido en un cuento y después ser un santo en el otro, ¿no? O una mujer no puede ser una mujer casta en un cuento y ser una vampiresa en el otro. Salvo que le haya pasado algo, que yo haga que le pase algo. Entonces, cada vez que yo voy a escribir sobre un personaje X, tengo que decir, bueno, me tengo que tomar ya el trabajo de rastrearlo en cuentos anteriores para mantener la coherencia. Pero no tengo la preferencia. Hay cuentos sí que tienen poesía. Yo empecé escribiendo poesía cuando tenía 16, 17 años. Era un poeta malísimo. Por eso dejé la poesía. Y después, de alguna manera, por una cuestión compensatoria, me salió una hija poeta. Por lo malo que yo fui como en mi intento de poeta. Pero bueno, por ahí la poesía se cuela en algunos cuentos, ¿no? Y hay cuentos que tienen una carga poética, obviamente no en versos, en prosa, y entonces por ahí me gustan esos, por ahí me gustan otros por lo estrictamente narrativo. Bueno, José Gabriel Ceballos aparece en algunos personajes con nombre y apellido incluso, ¿no? Incluso planteándome problemas de escritor de Buenavista, ¿no? Me acuerdo, hay un cuentito donde yo estoy queriendo, en uno de mis raptos de fuga, de potencial fuga, queriendo irme de Buenavista. Y las casas me empiezan a hablar. Me habla la casa del sastre y la costurera, me habla la casa de un desaparecido de la dictadura, me habla la casa de una viuda ninfómana, me habla el Banco Nación, me habla la iglesia, y me dice, no, usted tiene que quedarse acá. Yo digo, pero yo estoy cansado, además quiero escribir sobre lo que hay afuera, ya escribí demasiado sobre el mundo de ustedes. Y las casas me hablan, pero me hablan, por ejemplo, se empiezan a salir trajes de la casa, son la mayoría de casas abandonadas, ¿no? Casas de trajes de época, de la casa del sastre y la costurera, empiezan a salir nubes de fotografías de la casa del fotógrafo. Ya están todos muertos los tipos. Y me dicen, con ese lenguaje, me dicen, no, usted quédese porque usted nació acá y nadie puede conocernos como usted. Así que jódase. Los 40 años de Buenavista lo voy a festejar con mis 70 años. Más o menos en diciembre del 85, cuando se cumplen exactamente los 40 años de Buenavista, yo cumplo 70 años. Y fíjate qué casualidad, es decir, los voy a festejar juntos, los tengo que festejar juntos, ¿no? Por supuesto que el librito lo vamos a presentar a lo largo del año, porque hay un compromiso editorial de por medio y tal, pero mi festejo íntimo será cuando yo festeje 70 años, estar festejando también el cumpleaños de todos esos personajitos, ¿no? Que son los tipos que me acompañaron durante 4 décadas, y la pucha, son tipos que inventé yo, digo por ahí, ¿no? Por ahí eso me pasa, ¿no? Son tipos que inventé yo, que tienen vida gracias a mí. Y que se van a hundir en el olvido, como todos los personajes literarios de todos los libros de la historia de la humanidad, de todos los escritores de la historia de la humanidad, se van a hundir en el olvido conmigo, ¿no? Vamos a seguir estando juntos en el olvido como estuvimos en este periodo de los 40 años, ¿no? Ya te digo, es un librito que salió, que tiene, casi todos son retratos de familia, ¿no? Que son mi respuesta ante la obligación de tener que volver a alvear, y así fue que empezó Buenavista. Y tiene que ver con mi madre, se llama Miércoles de Ceniza. Aparecían en la quemazón del sol, al frente, en un carrito que tiraba un burro empenachado con unas sucias plumas, sentado en una silla sujeta por unos tientos, el viejo acordeonista ciego,
infatigable y tambaleante. Y después el diablo, rojo y guampudo, pensativa, la cara tiznada, arrastrando su capa de fuego por el arenal. Llevaba una horquilla al hombro y la soga de un oso que bailaba a sus espaldas. Y la muerte, toda huesos, enseñando majestuosa su guadaña, con una siniestra carcajada en la calavera, delante del ataúd que cargaban unos rotosos mamarrachos. El llanto lo invadía poco a poco. Hubiera querido llamar a la abuela le pondría suavemente una mano sobre el pelo y le ordenaría acostarse con aquella voz firme, dueña de todos los sonidos y los silencios de la casa, desde la infinita ternura que sus ojos usaban solo para él. Eso hubiera bastado para borrar de su alma aquella siesta terrible. Y cuando hallaban una puerta abierta, hacían un alto y luego de cantar y de bailar y de recibir las botellas otra vez, marchaban lentos, envueltos en la desafinada congoja de la música, como abrumados por secretas brillazones. Los gurises callejeros los acompañaban a los saltos y a los gritos, desafiándolos con sus varas, escapando si alguno se apartaba amenazante. De a ratos les ladraba un perro. Así se iban emborrachando hasta el anochecer, cuando volvían al rancherío del suburbio. Pero la abuela se había quedado allá en el perfume de los jazmines, entre las fotografías del abuelo y de su padre, y ya entonces él había sentido que su inalterable mundo umbroso y seguro empezaba a derrumbarse, y se puso alerta, muy alerta, se puso a espiar a su madre, a adivinarle, debajo del gesto siempre distante de la viudedad, de la sumisión ahora sin razón, de los rezos, algo irrefrenable. Recostó la frente contra el vidrio, la mirada perdida en el frenesí de la luz. Y detrás, la viuda, de negro y con el rostro cubierto por un velo negro, las enormes tetas meciéndose a cada paso, agitaba los brazos y soltaba unos largos alaridos que estremecían la soledad del pueblo. Bailarinas de tules polvorientos la rodeaban, y detrás de los jinetes enmascarados con aquellas horribles insignias en lo alto de las tacuaras, cabezas de vacas, grandes pájaros muertos con las alas desplegadas, espantajos que colgaban como ahorcados, y detrás el gigante sombrerudo de los zancos. La música se acercaba. Él todavía quiso lanzarse a cerrar puertas y ventanas, a enfrentarlos. Sin embargo, un sollozo lo contuvo y oyó correr a su madre hacia el encuentro. Gracias a Sobre la obra en nombre de toda Buenavista. José Gabriel Ceballos.